en Apocalipsis capítulo número 12 y quiero decirles, es decir, Dios nos guarde de los extremos. Siempre me gusta enseñar eso. El extremo de irnos al punto donde decimos el diablo nada me puede hacer, y también irnos al otro extremo donde decimos yo no quiero saber nada del diablo porque para mí ese ser no existe y punto. Entonces son extremos, porque la misma Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar eso, no podemos ser negligentes o indiferentes a las maquinaciones del enemigo. Pero lo que también me llama la atención es que el apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, les dice, pero temo, él está hablando a cristianos y les dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces el diablo no tiene énfasis en ocuparse por engañar al mundo porque éste está engañado. Él procura engañar a los cristianos, a los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que desarrollar discernimiento, sabiduría para identificar las obras del maligno. Por eso le puse como título al tema de hoy, cuidado con la serpiente. Cuidado con la serpiente. Y no es que yo les vaya a ustedes a compartir aquí de cómo manejar una culebra, cómo limitar la casa para que no entre la serpiente esa del campo, sino que vamos a ver cómo nos enseña la Escritura que la serpiente representa al diablo. Y para esto vamos a desarrollar el primer punto que precisamente dice, la serpiente representa a Satanás. Vamos a iniciar con Apocalipsis capítulo 12, por eso le dije a usted que se ubicara en Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer con atención el versículo número 9. Apocalipsis 12, versículo número 9, donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Están conmigo? Apocalipsis 12. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. O sea, el primer título que se nos revela aquí para hablar del diablo es gran dragón. Ese es el primer título. Luego dice, la serpiente antigua. La serpiente antigua. Luego dice que se llama diablo y Satanás, o sea que ahí van 4 títulos: dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, y luego dice, el cual engaña al mundo entero. O sea que de manera implícita vemos ahí otro título que es engañador. Entonces hay 5 títulos en esa parte de Apocalipsis 12 donde hemos leído, pero yo quiero destacar, de acuerdo a la enseñanza, el título serpiente antigua. ¿Por qué la Escritura no nos dice simplemente serpiente, sino que le añade el calificativo antigua? Porque está haciendo referencia a la serpiente en el huerto del Edén, la serpiente que engañó a Eva. Y precisamente lo hizo a través de las palabras, porque el poder de la serpiente está en su boca. Y el poder del diablo es la mentira, el engaño. Por eso vemos que también se le llama el engañador. Mediante palabras de mentira, él siembra la semilla en los corazones. Porque así como Dios tiene su semilla, la cual es la palabra de Dios que el Señor siembra en los corazones, en los diferentes terrenos, según la parábola del sembrador, también el diablo tiene su semilla, y es la duda, la mentira, el engaño, y viene y deposita esa semilla en los corazones. Cuando la semilla de la mentira o del engaño del diablo encuentra un terreno fértil, un corazón donde germinar, con el tiempo empezamos a ver el fruto de esa semilla. Y esos frutos son orgullo, la persona ya cree que sabe cómo hacer las cosas,
El segundo paso es la autosuficiencia. La persona no necesita de la iglesia, no reconoce los ministerios, no necesita de Dios, es autosuficiente. El siguiente paso entonces es la desobediencia. En esa autosuficiencia la persona se aparta para seguir su propio camino, desobediencia, y finalmente llega a la rebelión. Ya va en contra del modelo de Dios, ya va en contra del diseño de Dios. Fue el proceso que se dio con Adán y Eva en el huerto del Edén. Estas cosas llevan entonces a que el cristiano se aleje del Señor y comienza a andar en su propia voluntad, aunque eso signifique ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, la semilla del engaño tiene mucha fuerza cuando se abraza, cuando se permite. Entonces la persona se aleja de la ley de Dios. La persona como que se sale del marco legal de Dios, y ahí suceden dos cosas. La primera, como la persona se salió del marco legal de Dios, se expone a las consecuencias, es decir, al juicio. Y en segundo lugar, la persona se vuelve vulnerable, o sea, frágil, débil al ataque del enemigo. Y hay un pasaje en la Escritura donde nos narra de cómo la serpiente atacó al pueblo de Dios. Así que vamos a ir al libro de los Números. Allí tenemos Números capítulo 21, versículo número 6. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, en el resto de este estudio. Números capítulo 21, el versículo número 6. Pero es muy importante para mí que usted tenga ese pasaje, que usted tenga esa porción, porque ahí es donde vamos a estudiar. Libro de los Números es el cuarto libro de la Biblia, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 6. Números 21, 6. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el verso 6. Y Jehová envió. ¿Quién las envió? Jehová envió entre el pueblo. Oiga, estamos hablando el pueblo de Israel que iba por el desierto hacia la tierra prometida. Jehová está enviando a el pueblo hebreo. Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Usted nota que en ese versículo la palabra pueblo se repite 3 veces, haciendo énfasis de que no está viviendo eso un inconverso, un pueblo cananeo. Este problema lo está viviendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Es un juicio del Señor que viene sobre el pueblo de Dios cuando va camino hacia la tierra prometida. Vienen serpientes ardientes contra ellos. Otras versiones no dice serpientes ardientes, sino serpientes venenosas. Serpientes venenosas. La Biblia dice que estos animales venían contra el pueblo de Dios, los mordían y ellos morían. Usted sabe, amado hermano, se puede imaginar lo que es estar en casa y de pronto ver que un hijo muere porque una serpiente lo mordió. Murió el abuelo, murió el hermano, la hermana, y empiezan a morir familiares, vecinos y amigos porque la serpiente venenosa está allí trabajando. Eso fue un momento bien complicado, bien duro, trágico. Lo tremendo de todo esto es que ellos vienen de una gran victoria. Leamos por favor Números 21 del versículo 1 al 3. Aquí en la Reina Valera tiene un subtítulo que dice: el rey de Arad ataca a Israel. O sea que primero atacó el rey de Arad y luego atacaron las serpientes. Muy bien. Números 21 dice el verso 1: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Hermanos, Israel va por el desierto camino a la tierra prometida cuando se levanta un rey cananeo llamado Arad
viene con su ejército, derrota a Israel, se lleva prisioneros. Israel va a buscar al Señor y el Señor les dice: voy a liberarlos. Y respaldó el Señor a Israel, derrotaron al rey Arad, derrotaron el ejército, los liberaron y ellos siguen en victoria. Vienen de una gran victoria, victoria que fortalecía su fe para seguir hacia la tierra prometida. Pero después de aquella gran victoria, vienen las serpientes. Matan a un poco de personas del pueblo de Israel que no habían muerto contra el rey Arad. Eso nos enseña que cuando nosotros logramos una gran victoria, alcanzamos una gran bendición, no debemos pensar que es por nosotros mismos. Si algo logramos y conquistamos, es por la gracia de Dios en Cristo. Y necesitamos seguir dependiendo de Dios. Porque luego de esa gran victoria, ahora Israel vive una tragedia. Pero surge aquí una pregunta, hermanos. ¿Cómo pudieron venir las serpientes contra Israel? ¿Por qué vinieron y con un veneno poderoso mataron a muchos de Israel? Acabamos de leer allí. ¿Cómo pudo el enemigo hacer esto contra Israel? Aquí entramos al segundo punto. Y les quiero hablar de las serpientes del desierto. Y esto es muy importante tenerlos en cuenta, hermanos, porque aunque nosotros no vamos literalmente por un desierto hacia la tierra prometida, sí estamos de paso por este mundo para estar para siempre con el Señor. Y debemos ser entonces personas entendidas. Vamos a leer Números capítulo 21, versículos 4 y 5, que son los que anteceden al 6 que ya leímos. Números 21, 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Y se desanimó el pueblo por el camino. Lo primero que encontramos aquí es que el pueblo de Israel se desanimó. ¿Sabe por qué es tan importante leer los versículos anteriores al 6? Porque el 6 nos describe la tragedia de las serpientes venenosas. Pero los versículos 4 y 5 nos describen qué fue lo que permitió que aquellas serpientes vinieran contra Israel. Figura del diablo, figura de los espíritus inmundos. ¿Cómo fue posible que vinieran contra el pueblo del Señor? ¿Y sabe qué es lo trágico de esto, hermanos? Que quien les dio el poder a las serpientes fue el mismo pueblo de Israel. Eso es paradójico, que nosotros mismos alimentemos el veneno del enemigo. Lo primero que el pueblo enfrentó en el versículo 4 es que dice que se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuál es uno de los peligros del desánimo? No solamente que impide a la persona seguir adelante para conquistar, sino que el desánimo es el terreno fértil donde nace la queja y la murmuración. ¿Usted no ha visto que una persona desanimada solo es cuestión de tiempo de que empiece a quejarse por todo y a murmurar de todo? Una persona desanimada comienza a decir: ay no, yo no quiero ir por allá a la iglesia, yo estoy como desanimado. Entonces uno dice: bueno, la persona está desanimada, pero de manera allí seguida comienza a decir: no, es que, ay, yo no sé, hay cosas tan malucas en la iglesia. Y comienza a expresar queja y murmuración. El problema del desánimo no solamente es que impide a la persona seguir adelante, sino que empieza a transformar su manera de hablar. Todo lo ve mal. Ay, tan maluco este día. Ay, tan maluco es almuerzo. Yo no quiero. ¿Cierto que la alabanza estuvo maluca? No. Y el pastor predicando, no fluyó hoy, no, ya estuvo maluco eso. Entonces el otro comienza: ay, sí, ¿verdad? Y comienza a nacer esa inconformidad. El problema del desánimo no es solo que la persona pierde fuerzas para seguir adelante, sino que se convierte en un terreno fértil para la queja y la murmuración. El pueblo se desanimó
por el camino. El pueblo se desanimó, ¿por dónde? Por el camino. ¿Quién los estaba llevando por el camino? Dios, quien iba delante de ellos en una columna de fuego de noche y en una columna de nube de día. Quien los estaba era guiando el Señor. Y yo pensaba, Señor, ¿cuántas veces yo me he quejado de mi camino? ¿Cuántas veces quizás yo me he quejado de ser pastor? ¿Cuántas veces quizás yo me he quejado de mi familia? ¿Cuántas veces tú te has quejado por ser cristiano? ¿O cuántas veces tú te has quejado por la familia que Dios te asignó? Es fácil, caemos en eso de manera tan simple. Entonces, primero, el pueblo se desanimó por el camino. Versículo número 5. Aquí en el 5 está, hermano, lo que le dio más veneno a las serpientes, lo que le dio más poder a las serpientes. Verso 5. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Le decía yo que el problema del desánimo es que genera murmuración. La murmuración es hablar en contra de. Por lo tanto, la murmuración es un atentado contra Dios y contra mi prójimo. Ellos hablaron contra Dios. Entonces yo puedo imaginarme frases como: ¿y quién es este Jehová que nos sacó de Egipto? ¿A dónde nos va a llevar? Mire este desierto tan terrible. Porque a veces nosotros caemos en eso. Por ejemplo, podemos decir: pero ¿cómo es posible que Dios esté bendiciendo a tal hermano que hasta es inconstante en la iglesia, y a mí, que yo sí voy, que yo sirvo al Señor? ¿Ves? Tal vez no estoy murmurando contra Él, pero estoy murmurando del camino. Ahora, dice versículo número 5, la segunda parte, pero voy a leerlo desde el principio. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y destaco allí la frase: para que muramos. Hermanos, declarar palabras de muerte sobre nuestra vida o sobre nuestra familia o sobre nuestro futuro nunca es bueno. A veces en un momento de enojo invocamos la muerte o deseamos la muerte, invocamos la tragedia, invocamos la ruina sobre la casa, y eso es contrario al consejo de Dios, que nos dice que debemos bendecir y no maldecir. No debemos decir mal, debemos bendecir, darle gracias a Dios porque nuestra vida está en las manos de Jesucristo el Señor. Y hoy nos encontramos en el mejor camino, el camino a la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, ellos empezaron a murmurar. Ahora mire la última parte que dice el versículo 5. Dijeron: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dicen ellos: nuestra alma, nosotros tenemos fastidio de este pan tan liviano. Así que me fui a mirar la palabra hebrea utilizada aquí para tener fastidio, y esa palabra traduce también aborrecer, detestar, sentir asco, disgustarse. Entonces ellos estaban disgustados y menospreciaban el pan que les estaban enviando del cielo. ¿Sabe que a veces Dios nos manda cosas del cielo que de pronto no nos gustan,
pero ¿sabe Dios que ese es el alimento correcto? Hay ciertos momentos en la vida, hermanos, que nosotros experimentamos porque Dios los está enviando. Y entonces está probando nuestro corazón, porque ciertamente Dios los llevaba hacia la tierra prometida, pero en el desierto estaban siendo probados. No siempre Dios nos va a dar lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo que Él quiere. Y en ese proceso vamos a ser probados. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, cuando son las mismas lentejas? Otra vez lenteja. Y nos podemos enojar. Y Dios tal vez nos está probando. Pero ese salario que yo tengo, eso es una porquería, podemos decir en medio del enojo y del disgusto. Pero resulta que tal vez Dios lo ha enviado porque va a probar nuestro corazón. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque la actitud que tengamos en el desierto la vamos a tener en la tierra de la abundancia. Si yo soy desagradecido, si yo me enojo con el salario del desierto, tenga la plena seguridad que me quejaré del salario en la tierra de la abundancia. Porque el problema no está en lo externo, el problema está en el corazón. Yo puedo cambiar de terreno del desierto a la tierra de la abundancia, pero el corazón sigue siendo el mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para que las actitudes de nuestro corazón sean otras. Sabe Dios lo que está haciendo y siempre lo hará para nuestro bienestar. Pero ellos estaban disgustados y menospreciaban el pan que venía del cielo. Ellos, ¿qué decían del pan? Ese pan es liviano. Tengo fastidio de ese pan tan liviano. ¿Sabe que yo me fui a mirar qué significa la palabra liviano en el hebreo? Porque si nos quedamos con la palabra pan liviano, podemos concluir que era un pan muy suave. ¿Cómo está eso? Liviano. Pero resulta que al mirar la palabra en hebreo, la palabra que se utiliza allí es kelokel, Q-U-E, kelokel, así como suena. Y esa palabra significa, escúcheme, cuando ellos decían liviano, esa palabra significa comida miserable. Esa palabra significa ración de hambre. Esa palabra significa alimento sin sustancia. Y eso era lo que ellos estaban diciendo del pan que venía del cielo. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿cuántas veces quizá yo he menospreciado el pan que tú me has enviado? Y cuando hablo pan, no solamente me refiero al alimento en el comedor, me refiero a las circunstancias, me refiero a la empresa, me refiero a esas autoridades, me refiero a esas cosas que Dios acomoda para nosotros, para probar nuestro corazón. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Vamos a bendecir el pan que le envía o nos vamos a enojar y nos vamos a desquitar con los demás? El hecho es que el pueblo estaba hablando mal de la provisión de Dios. Y me acordaba, hermanos, de que en otros pasajes de la Escritura el pueblo de Israel expresó el deseo de volver a Egipto y hablaban con nostalgia y con deseo del pan de Egipto. Y ellos como que preferían el pan de Egipto, aunque fuera en esclavitud, que el pan de Cristo en libertad. Y era el pueblo de Dios. Y yo pensaba, Dios mío, ¿qué pan estamos comiendo? ¿El pan de Egipto o el pan del cielo? Porque a veces nos alimentamos del pan de Egipto. Nos gusta la música secular, nos gusta la rumbita, nos gusta la vida de Egipto. Pero después venimos y nos comemos un alimento del cielo. Entonces como que nos gusta el pan de Egipto, pero también el pan del cielo. Y ustedes y yo sabemos por la naturaleza misma
que el alimento determina la salud. El pan que tú comas determina tu vida espiritual. Entonces aquí nosotros podemos ver desánimo, murmuración, queja, malas palabras, y esas cosas, hermanos, son alimento para la serpiente, el diablo. Porque por el contrario, Dios nos manda a caminar en amor, perdonar, tolerar, más bien adorar a Dios, bendecir y no maldecir. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero resulta que esas actitudes del pueblo fue lo que concedió el poder para que las serpientes vinieran contra Israel. Ellos no pudieron contenerlas, ellos no pudieron evitar eso. Y yo pensaba, Dios mío, ¿cómo sería vivir ese momento de levantarse una mañana y que nos informaron que murió don Pedro, doña María, el niño, que murieron? Y por qué no, en la noche llegaron las serpientes, se subieron a los lechos y murieron a toda esta y murieron por el veneno. Pero ¿cómo es esto? Acabamos de derrotar al rey cananeo Arad y a su ejército y estamos cayendo por las serpientes. Y yo me imaginaba esos animales entrando a las casas. Que Dios nos guarde para que no seamos nosotros mismos los que estemos abriéndole la puerta a las serpientes. Porque ¿cuál es la intención del diablo? Él vino a matar, hurtar y destruir. ¿Qué hacer en medio de esa situación? ¿Qué hacer cuando el enemigo se levanta? ¿Y sabe qué es lo tremendo? Con autorización del cielo. ¿Por qué? Porque le hemos dado poder al enemigo. Cuando usted ve la foto de un desierto, usted ve una cantidad de dunas o montañas de arena. Dice, ese desierto tan grande. Usted rara vez ve las serpientes. Están debajo de las piedras, debajo de los troncos secos, debajo de la arena. Y de pronto aparecen. ¿Quién convocó esa serpiente? La Biblia dice que Dios permitió que ellas vinieran. Entonces como que fueron llamadas. ¿Sabe? Cuando en la casa solo hay conflictos. Cuando en la casa solo hay peleas y diferencias, cuando nos dejamos llevar de nuestras propias pasiones y del enojo y empezamos a hablar mal de nuestra familia, a expresarnos con disgusto o a invocar la muerte en momentos de ira, eso es como si estuviéramos invocando a las serpientes. Es por eso que Dios nos llama a orar, a alabar a Dios, a interceder por nuestra casa, bendecir y no maldecir. Cuando usted note que usted está empezando a hablar fuerte, cuando usted note que está empezando a hablar palabras inadecuadas, váyase a orar para que sea Jesucristo el Señor el que hable y no usted. Pero vamos a ver en tercer lugar lo que debemos hacer. La solución siempre será, hermanos, buscar a Dios. Esta será siempre la solución, buscar a Dios. Nos dice Números capítulo 21, versículo número 7. Por favor, leamos con mucha atención ese versículo. Entonces el pueblo vino ¿a quién? A Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hermanos, vuelvo otra vez a recurrir a su imaginación. Piense por un momento cómo serían esos días. La gente cayendo por el veneno. Dios mío, yo me los imagino ya convulsionando por ese veneno. Y lo tremendo era que no podían hacer nada, las personas morían. Así que ante la muerte de sus vecinos, familiares y amigos, los líderes del pueblo habían venido corriendo donde Moisés. Moisés, por favor, ruega por nosotros, intercede por nosotros, pídele a Dios que se lleve esas serpientes. Y yo pensaba, Dios mío, ¿por qué somos tan duros? ¿Por qué tiene que llegar una situación de esas para acudir a Dios? A veces nosotros somos tan tercos, tan obstinados, tan duros de corazón, hermanos, que Dios tiene que usar una fuerza proporcional
para hacernos volver a Él. La Biblia dice, en su angustia me buscarán. Lo cierto es que ellos en medio de ese dolor y de esa crisis se ponen de acuerdo y se van corriendo a buscar a Moisés. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo primero que le dijeron? Moisés, hemos pecado. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Lo primero que ellos hacen es reconocer su pecado. Lo segundo que hacen es confesarlo. Pero ¿sabe qué me llamaba la atención? Que a veces usted y yo destacamos los pecados grandes. Una infidelidad, un robo, un homicidio, una cosa de esas terribles. Pero hay otras cosas que también le dan lugar a las serpientes, y es el hablar contra Dios y contra sus autoridades. Ellos reconocieron su pecado y vinieron y le dijeron, hemos hablado contra Dios y hemos hablado contra ti, Moisés. Es la verdad, hermano. Hemos hablado contra Dios y contra ti. Y le dicen, por favor, ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Hemos hablado contra. Hermanos, a veces somos tan ligeros, tan soberbios para hablar de otras personas, y eso está mal. Y es peor cuando hablamos contra Dios y contra las autoridades que Él ha establecido. Eso es ir en contra del diseño de Dios, y eso nunca va a terminar bien. ¿Con qué frecuencia nosotros nos convertimos casi que en jueces para señalar y condenar a otros? A veces nosotros mismos magnificamos la debilidad o el pecado de otros y nos unimos a ese bando que juzga. ¿Cómo le parece que el hermano fulano que no sé qué, que la hermana fulana no sé cuál? Y nos convertimos en jueces. Y resulta que juez solo hay uno, y es Dios. Lo tremendo de esto es que estas personas vinieron ante Moisés y le dijeron, Moisés, por favor, ruega a Jehová por nosotros. Y la parte final del versículo número 7 dice, y Moisés oró por el pueblo. ¿Sabe qué veo allí? A un hombre manso, a un hombre humilde. Aquel momento él pudo haber aprovechado para decirles, sí, vienen ahora a pedirme a mí un favor, sinvergüenzas, descarados, han hablado contra mí, contra Dios, han murmurado contra el maná, la provisión del Señor, y vienen a mí a pedirme que ore. Moisés pudo haber aprovechado ese momento para cobrar venganza. Como a veces uno escucha que hay personas que dicen, bien hecho, para que aprenda, que sufra. Y yo lo que veo aquí es que veo a Moisés que los ve en esa desesperación, en esa tragedia, y les dice, voy a orar. Voy a orar. Hermanos, qué importante es que nosotros podamos reconocer nuestra condición. Moisés no era juez. Moisés tenía de Dios una responsabilidad. Lo que le había sido delegado no era juzgar, sino guiar a Israel a la tierra prometida. Y siendo consciente de eso, dijo, voy a ir a orar, a pedirle a Dios que tenga misericordia. Él era consciente que no se trataba de él, sino de que su pueblo llegara a la tierra prometida. Y quiero aquí hablar, en cuarto lugar, de la soberana manera de obrar de Dios. Número 4. Dios actúa de diversas maneras. Y yo creo, hermano, que ahí es donde muchos de nosotros chocamos, porque muchas veces no entendemos la obra de Dios. Y cuando no entendemos la obra de Dios, tenemos la tendencia a juzgar lo que Dios está haciendo.
porque a veces sus maneras son extrañas. Por ejemplo, no le estoy diciendo que haga esto, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cuántas veces o nosotros sabemos por norma que en una fila los primeros que van a ser atendidos pues son las personas que están adelante? ¿Sí o no? Y por eso hay gente que llega más temprano y se pone de primerito porque lo van a atender. ¿Cómo se pone la gente cuando viene uno de atrás y se mete por ahí? Haga la fila, respeta la fila, que no se caiga, que no se cuánto. Porque los últimos son los que van a ser atendidos de últimos. Pero el Señor en su palabra dice que muchos de los postreros serán primeros. No va a decir ese versículo para meterse de primero en la fila, no. Pero Dios está diciendo que no solamente va a honrar a los patriarcas del Antiguo Testamento, a esos grandes profetas, sino a los últimos de estos tiempos que el Señor llama. Y muchos de esos llamados en estos últimos tiempos serán primeros, al igual que ellos. Entonces hay cosas que Dios hace que uno no. Otra parábola al respecto dice que vino el Señor a pagar a los jornaleros. Entonces los que habían trabajado todo el día recibieron, por decir, 5 denarios. Y de pronto vinieron los que entraron a trabajar a las 5 de la tarde, una horita nomás. Y vinieron y recibieron también 5 denarios. Entonces dijeron al patrón, al Señor: venga, ¿cómo así? Nosotros hemos trabajado todo el día, nos pagaste 5 denarios y ellos han trabajado una hora y también les pagaste 5 denarios. Palabras más, palabras menos, el Señor les dijo: el dinero es mío, yo pago como yo quiero. Muchos de los postreros serán primeros. Entonces a veces a nosotros nos cuesta trabajo comprender, pero ¿por qué Dios bendice a Perenceja y yo, que sirvo al Señor, que sigo a Dios y esa mujer que ni es cristiana, es como crispeta, pero tú la bendices, Señor? ¿Qué pasa conmigo, Señor? Y nos enojamos y como que nos disgusta. Hermano amado, le quiero decir algo con mucho cariño: Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Dios tratará con ella como trata contigo. Dios actúa de diversas maneras. Números capítulo 21, versículo 8 y 9. El verso 8 nos dice: y Jehová le dijo a Moisés, o sea, Moisés se fue a orar, a decirle: Señor, por favor, quita las serpientes. Ustedes se acuerdan que cuando Moisés fue a orar acerca de las plagas en Egipto, le dijo: Señor, quita las ranas, y el Señor las quitaba. Señor, quita la sangre del río, y el Señor las quitaba. Señor, quita las tinieblas, y el Señor las quitaba. Señor, quita las serpientes. Y mire lo que le dice, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, o sea, sobre un madero, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Momento. ¿Usted sí nota un cambio? Que aquí el Señor no llegó y quitó las serpientes. ¿Cuántos saben que poderoso es Dios para haberlas quitado en un minuto? ¿No las quitó? O sea que Dios no siempre va a actuar de la misma manera. Pastor, ¿cómo le parece? Yo me acuerdo tanto, hace 2 años que yo hice una oración al Señor por un empleo. Pastor, terminé de orar y a los 10 minutos me llamaron por ese empleo. ¿Cómo así? Pero pastor, llevo 2 años pidiéndole a Dios tal cosa y nada. Pastor, se le dañó el reloj al Señor, ¿qué pasó? La vez pasada fueron 10 minutos, ahora llevamos 2 años y nada. Eso se llama soberanía de Dios. Pastor, fui a orar por una familia y Dios los bendijo, y la mía llevó 7 años y nada. Pastor, Dios es soberano y usted y yo debemos tener un carácter manso y humilde
delante de él. Entonces en el verso 8 Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un madero, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿De qué material? De bronce. Y la puso sobre una asta, sobre un madero, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí ve algo hermoso ahí? El Señor no quitó las serpientes, Él dejó que las siguieran mordiendo. Él dejó que las serpientes siguieran mordiendo a la gente. Y apenas eran mordidos, salían corriendo para la serpiente de bronce y la miraban con fe y eran sanados. Cierto, hermanos, que uno se pregunta: pero pastor, ¿cómo que una serpiente? ¿Cómo que una serpiente? No sé cómo. Pastor, era mejor un corderito. Eso, pastor, me cala más un cordero, pero ¿cómo que una serpiente? Yo creo que si nosotros estuviéramos en el desierto y nos dice el Señor: entonces hoy les enviaré pan del cielo, nosotros nos imaginamos panes de 3,000, panes de 5,000, hawaiano, pan de bono, cosas por el estilo. Pero no, iba a caer pan del cielo, y el pan del cielo eran hojuelas, dice la Biblia, con sabor a miel. Entonces caían las hojuelitas con sabor a miel. Entonces Dios nos responde, pero no siempre como queremos o como pensamos. Ahora, desde el punto de vista que yo considero, ¿por qué una serpiente de bronce? Lo primero, respecto al material, el bronce en la Biblia representa el juicio. Así como el oro representa la divinidad, la plata la redención, el bronce el juicio. Y es por eso que cuando el Señor mandó hacer el altar del sacrificio en el tabernáculo y en el templo, el altar donde morían los corderos era un altar de bronce. El bronce representa juicio. Entonces la serpiente de bronce nos está diciendo, nos está hablando de aquel que iba a morir en el madero y que llevaría el juicio por nuestros pecados. Por eso fue que acerca de la serpiente de bronce, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo: y como la serpiente de Moisés fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado en la cruz del Calvario. Y todo el que creyere en él será salvo. Eso es respecto al bronce, el juicio. Pero entonces la serpiente, ya que en la Biblia la serpiente representa al diablo, lo que nos está diciendo es que el Señor Jesucristo, un día en la cruz del Calvario, iba a derrotar al diablo. Cuando Cristo dio su vida en la cruz, no solamente el Señor murió para limpiarnos de pecado, sino que al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos, y dice la Escritura: y despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y todo aquel que miraba a la serpiente, dice la Biblia, era sanado. En aquella crisis en el desierto, lo que ellos tenían que hacer era mirar con fe. ¿Y cómo sigue siendo para nosotros hoy? Lo mismo. Cualquier persona que fuera mordida miraba allá. Cualquier persona, dice la Biblia. Por favor, hago énfasis ahí en el versículo 8. Y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido. ¿Quién? Cualquiera. Hermanos, porque no hay requisitos. Eso es para cualquiera. Porque si hubiese requisito, nadie sería salvo. Es por gracia, es por la fe. La gracia en Cristo a nosotros nos ha alcanzado. Y tenemos que tener claro eso, hermanos. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos descuidarnos en eso. Así que pensemos en una cosa. ¿Será que le hemos dado autoridad a la serpiente en la casa? ¿Será que de pronto nosotros hemos sido ligeros con nuestras palabras y hemos hablado mal de nuestra familia? ¿Hemos hablado mal de la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Nos hemos quejado?
hemos murmurado, hemos ofendido a la esposa, al esposo o a los hijos, le hemos dado lugar al enemigo. Esta es la mañana para que le pidamos perdón a Dios. Esta es la mañana, hermanos, para que le quitemos poder a la serpiente en el nombre de Jesucristo. Si Israel cometió el error de alimentar el poder de la serpiente, pues nosotros esta mañana le vamos a pedir perdón a Dios, porque lo que el pueblo de Israel hizo fue venir delante de Moisés y confesar su pecado. Hemos hablado contra ti, hemos hablado contra Dios. Ruega al Señor que quite estas serpientes. Así que en esta mañana yo quiero invitarlo para que le pidamos perdón a Dios, para que expulsemos la serpiente de nuestra vida y de nuestra casa, porque Jesucristo el Señor, cuando resucitó, nos dio autoridad y poder. ¿Qué dijo Jesús? En mi nombre echarán fuera demonios. Jesús dijo: he aquí os doy autoridad para hollar, para pisotear serpientes y escorpiones.